recitar nuestro credo dominical, prepararnos así a escuchar la santa, la perfecta, la infalible y la toda maravillosa palabra de Dios. Siempre debe de ser un privilegio para nosotros, hermanos, abrir las Escrituras. Es una de las bendiciones celestiales que el Señor nos ha dejado, así que vamos a darle toda la honra y la gloria al Señor. ¿Están listos, hermanos? Con nuestras Biblias en nuestra mano derecha le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a viajar en esta tarde, hermanos, al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios. Proverbios es un tipo de la literatura que se ha caracterizado principalmente por la enorme sabiduría que transmite, y no solo porque la escribió un hombre sabio, sino porque ha sido inspirada por Dios. Y en Proverbios capítulo 30, en el versículo 7 al 9, el proverbista Salomón, para ser más específico, nos da quizá uno de los mejores consejos que podemos tomar para este año que comienza, dado que todos anhelamos que este año sea mucho mejor, que sea un año pues de buenas cosas, que traiga enormes bendiciones, pero se pueden convertir también en un año que sea bastante problemático y caótico para muchos, como lo fue este año, que sin saberlo al principio del año pues obviamente no sabíamos. Pero note lo que el proverbista Salomón nos está aconsejando aquí. En el versículo 7 dice así: dos cosas te he pedido o te he demandado. Y esto es una petición, por supuesto, a Dios. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción diaria. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios, o blasfeme el nombre de Dios, como dice en otras versiones. Dos cosas te he pedido. Creo que usted desea muchas cosas, como la mayoría de las personas. Pero me pregunto si realmente muchas cosas hay veces son mejores, o hay veces pueden empeorar nuestra situación con todas las cosas que nosotros pedimos. Vamos a orarle al Señor, hermanos, para pedir su bendición y que Él nos instruya, que Él nos enseñe en esta tarde. Pues Dios, gracias te damos nuevamente, porque aunque es un día como cualquier otro, Señor, sabemos que tu presencia, Señor, y las actividades que nosotros hacemos lo hacen especial, porque son actividades, Padre, que tienen más allá, Señor, de una satisfacción personal, temporal, tienen efectos eternos, Señor. Y Padre, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque sabemos que todo lo que hacemos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria, tiene efectos eternos. Y pedimos, Padre, que al abrir tu palabra en esta tarde y al escuchar los consejos, Señor, que tú inspiraste a Salomón, podamos, Señor, realmente aprender un principio importante para nuestra vida, para cada día de la vida y para cada año de nuestra vida, Señor. Permite, Padre, que tu palabra nos instruya, nos edifique, nos redarguya si es preciso, pero que, Señor, el propósito principal sea que podamos formar, Señor, un carácter espiritual, un carácter, Señor, que se amolde a tus planes, Señor, y a tus propósitos en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar por medio de las plataformas, Señor, de Facebook, de YouTube, Señor, y si hay alguna otra, Señor, Padre, que tu palabra, Señor, sea lo que los edifique, Señor. Y gracias por darnos estos medios, Señor, que nos ayuden a poder llevar tu palabra, Señor, a otros lugares donde nosotros no podríamos estar.
Gracias por este lugar, por cada uno de los hermanos que está aquí presente, y que, Señor Padre, sea una bendición, Padre, explorar tu palabra, Señor, y escudriñarla en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea con nosotros, y tu bendición y tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe, Señor, nos ilumine para entender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asiento, por favor, hermanos. Asiento. Dice una historia, no sé cuánto de verdad tenga esta historia, pero independientemente que sea verdad o no, ilustra, hermanos, el enorme efecto que tiene, hermanos, el pedir solamente una cosa en la vida. El proverbista dice 2. Pero una cosa, hermanos, hay veces es suficiente para nuestra vida. Se dice que un emperador chino, hermanos, quiso recompensar la valentía de uno de sus mejores soldados. Uno de sus mejores soldados de su imperio. Y le pidió, o le dijo, que él pidiera cualquier petición que él quisiera, que el emperador estaba dispuesto a otorgársela. Así que, reunido toda la audiencia, todo el público presente, le dijo: muy bien, quiero que hagas tu petición y se te hará concedida. El hombre se paró, miró fijamente al emperador y le dijo: solamente tengo una sola petición para nuestro emperador. Una sola petición. El emperador dijo: bueno, ¿cuál es? Él le dijo: yo quiero que usted me otorgue un grano de arroz y que cada día que pase duplique la cantidad. Un solo grano de arroz y que cada día duplique la cantidad. Dijo: ¿eso es todo lo que quieres? Le dijo: eso es todo lo que yo deseo. Eso es muy poco, dijo él. No importa, dijo, es lo único que deseo. Delante de toda la audiencia, el emperador se comprometió a darle a este hombre un granito de arroz y cada día multiplicárselo. Así que en el primer día que se le otorgó esa petición, el hombre recibió un granito de arroz. Al siguiente día regresó y le dieron otro granito de arroz. Por lo tanto, en el segundo día ya tenía 2 granitos de arroz. En el tercer día tenía 4 granos de arroz. En el cuarto día tenía 8 granos de arroz. En el quinto día tenía 16 granos de arroz. En el sexto 32, en el séptimo 64, en el octavo 128, en el noveno 256, en el décimo 512, en el 11 día tenía 1024 granos de arroz, y ya para 17 días, o a los 17 días, este hombre había acumulado 65.536 granos de arroz. En el día 20 ya tenía 524.288 granos de arroz, y para el día 30 contaba con 53.536.870.912 granos de arroz. Para el día 40, este hombre tenía 951.625.572 granos de arroz. En 40 días, con solo un arroz, con solo un grano de arroz. Para el primer año ya casi era dueño de todos los arroces que había en el imperio. Esta ilustración, hermanos, nos hace ver que hay veces no necesitamos pedir mucho en la vida. Lo que necesitamos, hermanos, es pedir con sabiduría.
Es pedir, hermanos, de manera inteligente, de manera sabia, hermanos. Pocas personas, hermanos, saben qué realmente quieren en la vida y por eso no saben pedir. Y como resultado, por supuesto, hay veces nunca obtienen lo que desean. Ahora, la mayoría de gente, hermanos, pide tener cosas en la vida que en vez de convertirse en bendición, hermanos, suelen terminar en maldición. Suelen complicarles más la vida. Y eso es porque no aprenden a pedir de manera simple, de manera sabia, hermanos, de manera inteligente. Por lo que vemos en las Escrituras, hermanos, generalmente hablando, Dios está siempre dispuesto a proporcionarnos todo aquello que realmente va a ser una bendición para nuestra vida. Eso es el patrón general que encontramos. Dios siempre quiere bendecirnos. No todo el tiempo lo hace, pero ese es su deseo. Lo que tenemos, hermanos, que aprender es a pedir lo que yo podría llamar una petición que se puede convertir en una bendición o una maldición. Si nosotros no tenemos cuidado con lo que le pedimos a Dios, hermanos, muchas veces eso se convierte en un malestar para nuestra vida, porque no tenemos cuidado en cómo pedir. Tengamos cuidado cuando deseamos algo, dice por ahí el dicho, ¿verdad? Y a veces pedimos, si el Señor me diera solamente una casita, si el Señor me diera solamente este trabajo, si el Señor me diera solamente estas cosas, yo creo que mi vida mejoraría. Pero para muchos hermanos, esas pequeñas cosas a veces los llevan a terminar de una manera desastrosa. Un joven del norte de los Estados Unidos, hermanos, hace 2 años solamente ganó el premio mayor, hermanos, de ese estado, $678 millones, hermanos. 678 millones de dólares. En tan solo 2 años, hermanos, ese hombre casi acaba con su fortuna. Y cuando le preguntaron, ¿cómo fue que te ganaste esa gran cantidad de dinero? Dijo, toda la vida yo había deseado ganar la lotería y siempre compraba mi boleto. Lo que sucedió, hermanos, que una vez que obtuvo eso que él quería, casi lo lleva a la ruina. En solo 2 años, hermano. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque su deseo, hermano, su petición, en vez de convertirse en una bendición para él, para su familia, se convirtió en un malestar, en una maldición. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Dios está en el negocio de otorgarnos lo que nosotros le pidamos. No siempre lo va a hacer, pero muchas veces, hermanos, si no tenemos cuidado, aún Dios puede darnos aquellas cosas, hermanos, que Él sabe que van a ser para nuestro mal, para darnos una gran lección a nosotros. Y por eso encontramos al proverbista dándonos un consejo sabio, hermanos, dándonos un consejo de saber pedir. Ahora, lo importante, hermanos, es nosotros preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros aprender a pedir las peticiones que sean una bendición y que no se conviertan en una maldición para nosotros? ¿Cómo? Si nosotros no aprendemos a pedir, hermanos, sabiamente, inteligentemente al Señor, nos convirtamos como esos niños, hermanos, que piden y muchas veces no saben lo que están pidiendo, no entienden bien lo que están pidiendo, no saben de las implicaciones que va a tomar, hermanos, el pedir ciertas cosas. Entonces, Dios quiere otorgarnos bendiciones, eso no lo podemos negar, no siempre lo hace, pero ese es su deseo.
pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a pedir peticiones que se conviertan en bendición en vez de que se conviertan en una maldición. Para muchos hermanos, lo que pidieron, en vez de convertirse en una bendición, oh Señor, pero mira el esposo que me diste. Bueno, pediste un esposo, ¿verdad? Pero como no pediste correctamente, no pediste sabiamente, entonces, o ni siquiera me consultaste, entonces, obviamente, hermanos, terminamos en problemas mayores. Ahora, la respuesta, hermanos, la encontramos en estos versos. Si queremos aprender a pedir peticiones, hermanos, que sean una bendición en vez de ser un malestar, en estos versos que acabamos de leer en Proverbios, ahí se encuentran 3 principios, hermanos, que nos pueden ayudar a saber pedir sabiamente a Dios todo aquello que deseamos que sea una bendición para nuestra vida. ¿Ok? Y nosotros vemos que ahí ya hay 3 principios que nos pueden ayudar a pedir sabiamente a Dios todo aquello que deseamos que sea una bendición para nuestra vida. Porque no solamente nos ayuda a aprender qué desear, sino nos ayuda a saber qué pedir y cómo pedir a Dios todo aquello que deseamos en nuestra vida. No solamente qué pedir, sino cómo pedirlo. Porque en la medida que pedimos, hermanos, muchas veces es en la medida que se nos da. O cómo pedimos las cosas es la manera como Dios nos las otorga. Así que, si queremos, hermanos, ser sabios, ser inteligentes en lo que pedimos, tenemos que aprender del consejo que nos da este sabio aquí en este Proverbios, que ya dijimos que es Salomón, ¿verdad? Hay 3 principios sencillos, hermanos, y creo que entre más simple sea la manera en que pidamos, hermanos, mejor va a ser. O entre más simples cosas le pidamos a Dios, mucho mejor va a ser para nuestra vida. No tenemos que tener una gran lista, hermanos, de peticiones para Dios. Podemos aprender de este hombre que pidió solo un arroz y que se duplicara cada día. Y llegó a tener todo el imperio de arroz que él hizo, con una sola petición. A veces es lo único que necesitamos, una sola petición. Pero bueno, ¿cuáles son esos 3 principios? El primero de ellos, como dije, muy simple. Aprende a pedir prácticamente. Aprende a pedir prácticamente. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Mira lo que dice el versículo 7. Aprende a pedir prácticamente. Mira lo que dice. 2 cosas. 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. 2 cosas, dice el Señor. Es lo único que quiero. 2 cosas. No necesito más. Solamente 2 cosas. Y uno de los serios problemas que tenemos, hermanos, los creyentes, es que pedimos demasiadas cosas a Dios. Y casi siempre son cosas que no traen bendición a nuestra vida. No, hasta la gente mundana dice, con que tengamos salud y tengamos trabajo, ¿para qué necesitamos más? Hasta la gente incrédula, hay veces, hermanos, está de acuerdo que no necesitamos, hermanos, pedir tantas cosas. Cuando yo estuve enfermo, lo único que le pedí al Señor era salud. Ahora que yo estoy sano, ya le quiero pedir más cosas. Cuando uno está solo, lo único que le quiere pedir es compañía. Ya que tiene la compañía, después se convierte en algo difícil de llevar, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, hermano, en la que queremos muchas cosas, pero realmente pocas cosas son necesarias, si lo pensamos. Es más, si le dieran elegir, le aseguro que usted pensaría mejor qué pedir, ¿verdad? Recuerda que el genio de la lámpara maravillosa, ese famoso cuento mitológico,
¿verdad? Del genio y la lámpara maravillosa, ¿se acuerdan de Aladín y la lámpara maravillosa? No daba 100 deseos. ¿Cuántos deseos daba? Nada más 3. Nada más 3. No le decía, a ver, Irineo, ¿quieres 100 deseos? No, nada más 3. Porque la realidad, hermanos, es que cuando le pedimos a Dios, hermanos, no necesitamos pedirle mucho. Lo que necesitamos es aprenderle a pedir de manera práctica. Gracias, hermano. De manera práctica. De manera práctica. Pero la sociedad de hoy nos exige, hay veces, hermano, pedir demasiadas cosas. Y te pido por esto, y te pido esto, y te pido aquello, y te pido lo demás, y te pido estas cosas más. Y obviamente, a veces eso se convierte. Pero el proverbista Salomón dice 2 cosas, nada más. 2 cosas. Si pudiéramos resumir la vida de Salomón, realmente le pidió una sola cosa a Dios. Y ya vamos a ver de ello. Ahora, ¿qué queremos decir, hermanos, con eso de pedir prácticamente? ¿Qué queremos decir? Bueno, pedir prácticamente debe ser con 2 propósitos en mente, hermanos. ¿Ok? Con 2 propósitos en mente. El primero de ellos es que debemos de aprender a pedir, hermanos, las cosas que realmente son claves en nuestra vida. Las cosas que realmente son claves en nuestra vida. Especialmente como en nuestra vida como cristianos. A veces pedimos demasiadas cosas, pero en la vida cristiana, hermanos, hay cosas claves que debemos de estar pidiendo. Porque no necesitamos mucho. Aprendamos, hermanos, que hay muy pocas cosas que realmente son una gran bendición para nuestra vida. El salmista David entendió este principio, hermanos, y mire cuál era su petición hacia Dios. Mire cuántas cosas pidió David. En el Salmo número 24, versículo 7. Note la gran cantidad de cosas que pidió David. No es así, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 24, 7. Pedir de manera práctica, hermanos, es pedir las cosas que realmente son claves para nuestra vida y sobre todo para nuestra vida espiritual. ¿Cuántas cosas pidió David, hermanos? ¿Cuántas, Isaac? ¿Cuántas pidió? ¿Sabes cuántas pidió o no? No vas a saber si no lees el versículo. Salmo 24, 7, ¿qué dice? Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántas cosas pidió David, hermanos? Una sola cosa. Una sola cosa. Eso es pedir de manera práctica, hermanos, de manera enfocada, de manera clave. David sabía que su vida giraba alrededor de la bendición y la presencia de Dios, hermanos. ¿De qué sirve pedir salud, trabajo, bienestar, comodidad si no tienes una relación con Dios y su presencia? Dice, una sola cosa, Señor, te pido, que siempre esté yo en su casa. Esa es la petición que muchos hermanos deberían de hacer hoy en día. Una sola cosa. Pero le piden que pueda trabajar, le piden que pueda ir de vacaciones, le piden que pueda ir a hacer aquí, menos pedirle las cosas claves que son en su vida. David decía, para mí lo único que importa, lo único que es clave en mi vida es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No es exagerado, hermanos, eso. No es radical, no es fanatismo. Eso es lo que David quería. David sabía la bendición que era estar en la casa de Dios, hermanos. See how many things David asked for? Just one. That I may be in the church all my life. Qué triste, hermanos, muchas personas se alejan de Dios, hermanos. Se alejan de Dios. Porque se alejan de la iglesia. Y su vida no va bien. No he encontrado ni un solo cristiano, hermanos, que pueda pararse de manera convencida que ahora que ya no va a la iglesia, su vida está
perfectamente, maravillosamente, de gran bendición. No he encontrado ni un solo cristiano. 10. 27.4. Perdón, hermanos. Ok, gracias. 27.4. Las computadoras se equivocan también. No es cierto. Soy yo el que me equivoqué. 27.4, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Entonces, David sabía, hermanos, lo que era clave para su vida, hermanos. Y eso debe de ser una petición, o una, quizá, de las pocas peticiones que le pidamos al Señor, hermano. Ser, hermanos, o tener la bendición de estar siempre en su casa, siempre adorándolo, siempre bendiciéndolo, siempre escuchando de su palabra. Y ese es el mismo principio que usaba Jesús, ¿ok? Porque Jesús leía la palabra del Señor, hermano. En su condición humana, el Señor iba a la palabra y sabía que muchas veces, hermanos, la presencia de Dios a través de su palabra era suficiente a veces. En una ocasión le recordó a una mujer que la vida, hermanos, no se trata de no hacer o pedir tantas cosas, sino que debemos de aprender que la vida es simple, no de tantas quehaceres, no de tantas cosas, sino de aquellas que son claves. Cuando él visitó, hermanos, a esta familia, le recordó a esta mujer. En Lucas capítulo 10, quiero que vaya ahí conmigo. Lucas capítulo 10, versículo 42. Cuando él llega a la casa de Lázaro, de Marta y de María, el Señor Jesucristo dice que llega. Marta, hermanos, que era una mujer servicial, y eso no es nada de malo, quiso hacer muchas cosas. Pero el Señor le recordó este simple principio de pedir de manera práctica, porque debemos de pedir, hermanos, cosas que son claves para nuestra vida. Y note lo que el Señor Jesucristo le dice al final de ese texto, en Lucas capítulo 10, versículo 42 especialmente. El Señor le dice: pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Mire, durante la semana, hermanos, tenemos muchas cosas que le podemos pedir al Señor. Muchos deseos de dónde estar o dónde ir y que el Señor nos los conceda. Pero una debería de ser clave, hermanos. Y eso es estar con su palabra. O en el caso de David, estar en la casa del Señor. Pero siempre el Señor como el principal enfoque, la principal clave de nuestra vida. Y eso es lo que Salomón dice: dos cosas te he demandado. No pidió tantas, pidió las que son claves para nuestra vida. Y el Señor le hace ver, hermanos, a esta mujer, dice: una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. No hay muchas. Podemos hacer mucho, pero lo más importante en nuestra vida cristiana, la clave es que le pidamos a Dios: Señor, siempre dame un deseo por escuchar tu palabra, un deseo por leer tu palabra. Eso es lo que deberíamos de estarle pidiendo todos los días. Lo demás, hermanos, viene por añadidura. El Señor se va a encargar de su trabajo, de su salud, hermanos, de su familia muchas veces. Pero no quitemos el enfoque, hermanos, de lo necesario. ¿Cuál era la cosa necesaria para Marta? Estar a los pies de Jesús, hermano. Estar y poniéndole atención a Jesús, aprender de su palabra. Y hermano, las bendiciones que más va a disfrutar en la vida son aquellas que vienen cuando pides solo aquellas que son claves para tu vida. Entonces, esa es una manera de pedir de manera práctica. Pidamos, hermanos, cosas o roguemos al Señor por aquellas cosas que son claves para nuestra vida espiritual. Pero no solamente eso. Pedir de manera práctica también significa, hermanos, que tenemos que aprender a pedir aquellas cosas que realmente le darán satisfacción a nuestra vida. Dice: dos cosas solamente te pido, no me las digas antes que muera. En otras palabras, que no me vaya de este mundo sin haber realmente tenido la satisfacción de haber vivido. ¿Sabe cuánta gente, hermanos, se muere sin haber disfrutado la bendición de Dios en su vida? Porque pidieron muchas otras cosas,
menos el estar, hermanos, en la presencia del Señor, menos en estar, hermanos, viviendo una vida enfocada en el Señor. Las personas prácticas, hermanos, están satisfechas con pocas cosas, y la realidad es que eso es un principio que Dios quiere que practiquemos. El mismo proverbista Salomón en Eclesiastés dijo eso. Él dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, miren lo que dice. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, que dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, Salomón está diciendo, pide aquello que da satisfacción a tu vida, y lo que va a traer satisfacción a tu vida es haber sido un hombre temeroso de Dios y un hombre obediente a Dios. Dice, porque esto es el todo del hombre. O sea, eso es todo lo que tienes que hacer en la vida. Si tuvieras que pedir algo en la vida, pídele a Dios que seas un hombre temeroso y obediente. Y el temeroso siempre será exaltado, y el obediente siempre será bendecido, hermanos. Y si tú tienes estas dos cosas de parte del Señor, hermanos, ¿qué más vas a pedir? Yo he aprendido, hermanos, con el tiempo, que hay muy pocas cosas que le debemos de pedir a Dios, hermanos, y muy pocas cosas que dan realmente satisfacción. Una de ellas es que el Señor me haga fiel, que me haga fiel. No que me dé una iglesia numerosa, no que haya una gran cantidad de dinero que entre a la iglesia, no que haya un montón de actividades, no, que yo sea fiel, porque eso es lo que quiere el Señor, hermanos, y a las personas fieles Dios eventualmente las bendice. Los creyentes, hermanos, cometemos el error de pedir aquellas cosas que realmente nunca satisfacen nuestra vida. Y no es que sean malas, ¿ok? No es que sean malas, pero a veces pedimos por un buen trabajo, una buena vivienda, una buena apariencia, una vida de tranquilidad. Hermano, pero muchas de esas cosas a la larga se vuelven una maldición para nuestra vida, porque a veces nos alejan de Dios, porque a veces nos detienen de servir a Dios, porque a veces, hermanos, son un obstáculo para servir a Dios. Hay una hermanita, usted sabe, todo el tiempo pidiendo, pidan por un trabajo para mí, pidan por una vivienda para mí. No, pidamos, hermanos, para que esa hermana esté aquí, pueda escuchar la palabra de Dios, pueda crecer maduramente. Eso del trabajo va a venir, hermano. Pero hay veces, hermanos, pedimos demasiadas cosas que no tienen ninguna satisfacción en nuestra vida. Ahí mismo en Eclesiastés, el capítulo 12, me parece, en el versículo 24, no estoy muy seguro porque no anoté la cita, pero en el versículo 24 me parece que dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También esto he visto que es de la mano de Dios. Si hay algo, hermanos, que le deberías de pedir al Señor, como una sola cosa en tu vida, hermanos, que el Señor te haga feliz. Que el Señor te haga feliz. Señor, que sea feliz. Que sea feliz. Hermanos, si realmente deseas que tus peticiones se conviertan en grandes bendiciones, no pidas mucho. Aprende a pedir sabiamente. Aprende a pedir pocas cosas. De hecho, sola uno o dos en la vida. Piense por un momento. Si se le apareciera a Dios, hermanos, si se le apareciera a Dios y le diría, pídeme una sola cosa, Xiomara, una sola cosa, y te la voy a conceder inmediatamente, una sola cosa. Yo creo que tendríamos que decir, Señor, déjame pensar, espérame tantito. Ahora, si no sabemos qué pedir, hermano, vamos a pedir inmediatamente, y casi estoy seguro, digo, le hubiera pedido mejor esto. Pero cuando nosotros tenemos enfocado nuestra vida, hermanos, en el Señor, podemos, como David, una sola cosa te he demandado, Señor. O podemos recordar lo que el Señor le dijo a Marta, una sola cosa es necesaria.
O podemos recordar como lo que dice Salomón aquí, que no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea que realmente uno sea feliz, hermano. ¿Qué si tenemos trabajo, hermanos, pero somos infelices? ¿Qué si tenemos una vivienda, hermanos, si somos infelices? ¿Qué si tenemos una pareja si somos infelices, hermano? Pero lo que yo le aseguro, hermanos, que las cosas que Dios nos otorga nunca, hermanos, nos van a hacer infelices. Es más, el proverbista Salomón dice en uno de sus proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hermanos, si queremos aprender sabiamente, hermanos, de manera práctica, hagamos lo que Salomón nos aconseja. Pidamos simples cosas. Pidamos cosas que sabemos, hermanos, que a la larga nos van a dar satisfacción y que son claves para nuestra vida. Dos cosas dice Salomón. Y ahora vamos a saber cuáles esas son dos cosas, por supuesto, en el segundo principio. Entonces, el primer principio, aprendamos a aprender de manera práctica, hermanos. No pidamos tanto. Pidamos aquellas cosas que son claves y aquellas cosas que nos dan satisfacción. El segundo principio, hermanos, es aprende a pedir espiritualmente. Versículo 8, mira lo que dice: aprende a pedir espiritualmente. El versículo 8 dice esto: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Ok? Esa era una de las cosas, hermanos, que Salomón estaba pidiendo. Pidió dos, pero la primera dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. En otras palabras, Señor, hazme una persona espiritual, hazme una persona libre de falsedad, libre de engaño, libre de pecado. O sea, quiero ser una persona santa, quiero ser una persona íntegra. Hermanos, qué bendición, hermanos, es pedir que el Señor nos haga más íntegros, más verdaderos. La mayoría de nuestras peticiones, hermanos, son carnales, no espirituales. Andamos pidiendo, hermanos, por un montón de cosas materiales, ¿verdad? Y pedimos esto, y pedimos aquello, y pedimos aquello, y pedimos aquello. En vez de pedir, hermanos, ¿por qué? Porque nuestra vida espiritual realmente sea una vida conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Salomón: yo no quiero ni ser orgulloso ni ser mentiroso. ¿Qué peticiones, hermano? Señor, líbrame de ser una persona orgullosa y una persona mentirosa. Eso es lo que dice él: vanidad, o sea, orgullo, y palabra mentirosa. Ninguna persona, hermanos, termina bien si es vanidosa, si es orgullosa, si es prepotente. Ninguna persona termina bien, hermanos, si es falsa, si anda de mentirosa. Entonces, el Señor, hermanos, por medio de Salomón, nos está ayudando a ser sabios en pedir, hermanos, y pedir espiritualmente. Y esta es una de las peticiones que Salomón pidió. La mayoría, como dije, de nosotros pedimos de manera carnal. Dame más esto, dame más aquello, o tráeme aquí, tráeme allá. Son peticiones, hay veces, hermanos, que no son para nuestro provecho espiritual. Y cuando pedimos al Señor de manera carnal solamente, o sea, o de manera material, muchas veces, hermanos, el Señor permite esas peticiones, a veces las permite para ver que nos equivocamos, hermanos, en pedir cosas que no son necesarias para nuestra vida, especialmente nuestra vida espiritual. Dios nos hace una seria advertencia en cuanto a ello, hermanos. Miren lo que le dijo el Señor por medio de Santiago a los creyentes. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Miren lo que dice Santiago. Santiago 4, 3. Pedís, ¿y qué dice? Y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. La mayoría, hermanos, de los creyentes no saben pedir a Dios y casi siempre son peticiones egoístas e inútiles. Tenemos que aprender a pedir si realmente queremos que sea una bendición para nuestra vida, las peticiones que no apelen a nuestro ego, hermanos, que no apelen a nuestra vanidad. Las peticiones egocéntricas, hermanos, o ignorantes realmente no van a ser una bendición a nuestra vida. No todo lo que le pedimos al Señor, hermanos, es para nuestro beneficio espiritual. ¿Ok? No todo. Y muchas veces, a veces es cierto, hermanos, que pedimos que cuiden a nuestros hijos. No, hermanos, que los salve. Eso es lo más importante, hermanos. Que los guarde, hermanos, de ser personas a las cuales entren en vanidad y en orgullo y en mentira. Porque eso los va a destruir, hermanos. Eso los va a destruir. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 38, los apóstoles, hermanos, también cayeron en algún momento en peticiones, hermanos, egocéntricas, prepotentes, vanidosas. Y un ejemplo de ello es estos dos hermanos, estos dos apóstoles del Señor. No se crea que como cristianos a veces no podemos caer en pedir, hermanos, cosas que no son para nuestra carne. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 38, mire lo que dice. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Pues uno esperaría que si es un apóstol, diría que seamos más humildes, que seamos más fervorosos, que seamos más fieles, que cuando lleguemos al cielo lo único que hagamos es servirte eternamente. No, miren lo que pidieron ellos: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjense qué vanidosos estos. O sea, queremos que en tu reino nosotros seamos los que mandan, los de mayor importancia. Eso es lo que queremos. Y obviamente eso es una petición vanagloriosa y orgullosa, hermanos. El Señor le dice, entonces Jesús le dijo: no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Señor, permíteme, me decía un hermano: pastor, si yo me gano la lotería, le compro una iglesia. Así me decía. En otras palabras, lo que me da a entender es de que está deseando, o está tal vez hasta pidiéndole al Señor: Señor, que sea el número, que sea el número. Hermanos, no sabe usted el gran problema que es tener dinero, hermano. Es un problema serio. Y muchos que nunca lo tienen, obviamente, hermanos, se destruyen. Pero tenemos que aprender, hermanos, a pedir espiritualmente. Tenemos que aprender a pedir especialmente para aquello que nos hace más espirituales, más maduros en nuestra vida espiritual. Que no seamos como aquella joven, ¿verdad?, que siempre le pedía al Señor: Señor, te ruego que me des un esposo guapo, rico, apuesto, joven. Señor, por favor, dame un esposo guapo, rico y joven y hermoso. Y su mamá le dijo un día: oye, hija, eso está pidiendo al Señor de una manera muy egoísta. No estás pensando en ti. Todo el tiempo quieres que sea algo que te beneficie a ti, que sea guapo, que sea rico, que sea apuesto, que sea joven. Tienes que cambiar tu manera de pedirle al Señor, porque así te ves demasiado egoísta pidiéndole al Señor. Y dijo la joven: está bien, voy a cambiar. Entra a su cuarto y le dice: Señor, te pido por favor, dale a mi mamá un yerno hermoso, rico, guapo y apuesto.
No queremos ser de esas personas, hermano, que nada más están pensando en ellos. Tenemos que aprender a pedir, hermanos, para nuestra vida espiritual. Dice el proverbista: aparta de mí la vanidad y la lengua mentirosa. La mayoría de los creyentes, hermanos, son así. A veces no sabemos pedir porque nuestras peticiones son muy egocéntricas, irracionales, tontas, impulsivas y sobre todo inútiles, porque no llegan a ser una bendición en nuestra vida. No llegan a ser una bendición en nuestra vida. Es más, complican nuestra vida. Y muchas veces la razón que nuestras peticiones no traen como resultado las bendiciones que Dios son porque no pedimos las cosas para nuestro espíritu, sino para nuestra carne. No aprendemos que las peticiones que se hacen con prioridades en mente son las que realmente traen las bendiciones. ¿Ok? Como dije, eso de que se le aparezca a Dios, hermano, no está fuera de la realidad, hermano. Le sucedió precisamente a este hombre del cual estamos hablando, o del cual estamos recibiendo este consejo. Dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes 3, 5. Imagínense, ¿qué le pediría a usted, hermano William? No me diga, digo, piénselo allí. Si le diera al Señor: pídeme lo que quieras, en otras palabras está diciendo: puedes pedirme todo lo que quieras. Podría haber hecho Salomón una gran lista, ¿verdad? Una gran lista, hermano. Y yo tengo mi listita allí, hermanos. Pero ahora con este sermón he estado empezando a reducirla. Pero sí le digo que una de mis peticiones, hermanos, y es, yo creo, hermanos, que puedo dárselo como consejo, es orar por la salvación de sus hijos. Que de día y de noche sea su petición. Quizá es lo único que pide, hermano. No se preocupe de los demás. Dios, hermanos, va a tomar cuidado de ellos. No se preocupe si tienen trabajo, si son inteligentes, si van bien en la escuela, si están incluso en drogas. Que el Señor los salve, hermano. Qué tragedia, hermanos, es que yo me vaya al cielo y Isaac se vaya al infierno. Usted no sabe, hermanos, que eso me atormenta a mí. Y le debería de atormentar a usted, hermano. Imagínense, usted terminando en la gloria con el Señor y su hijo terminando en el infierno por toda la eternidad, hermano. Qué terrible sería eso, hermano. Y si algo le pido al Señor, hermano, es que este muchacho sea salvo, porque yo no sé. Yo creo que es, pero solamente lo sabe y el tiempo lo va a demostrar. Pero el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Bueno, que yo sea un poquito más alto, ¿verdad? Que es todo lo que te pido. Y uno se hace alto, hermano, ¿verdad, hermano Pablo? Y no es todo ser alto, ¿verdad, hermano Pablo? O hermano de dinero: Señor, hazme así de guapo como el pastor. Así igualito. Y no es todo ser guapo, hermano. No es todo ser guapo. Uno puede ser guapo, pero también sufren, hermano. También sufren. Los guapos también sufrimos. Y los chaparros también. Y los altos también. Pero mire lo que dice el versículo 9, hermano. Primera de Reyes 3:9. El Señor le dice: pídeme lo que quieras. Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá guardar este pueblo? Hermanos, si hay algo que deberían nuestros muchachos pedirle es: God, please, just help me always to know what is wrong and what is right. That's it. If you only ask God for that, then you're going to succeed in that. Porque siempre van a poder evitar lo malo, hermano. Salomón dice: nada más ayúdame a ser sabio, a discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, eso es pedir inteligentemente, eso es pedir sabiamente. Las peticiones que no tienen como prioridad nuestra vida espiritual son las que vienen acompañadas de grandes bendiciones, hermanos. Si no, observe cuál fue el resultado de esta petición inteligente que Salomón le hizo. Versículo 10 al 13, pero especialmente
el versículo 13 dice: y aún te he dado también las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Sí, él tomó cuidado, hermanos, de pedirle a Dios por su vida espiritual, por ser una persona sabia. El Señor le dijo: no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar incluso algo adicional. Por eso le dije, hermano, a veces nada más pida una sola cosa. Las demás cosas van a venir por añadidura, hermanos. Pida al Señor que usted sea fiel, hermanos, y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Hermanos, tenemos que aprender a pedir espiritualmente. Pida ante todo que Dios le dé lo que va a enriquecer su vida espiritual. Eso es lo que pidió Salomón, o eso es lo que nos aconseja Salomón: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Si tiene problemas con su lengua, pida a Dios que el Señor le corte la lengua. No es cierto. Que le dé control sobre su lengua. Sabe que en el Salmo 141, versículos 3 y 4 hay una petición interesante. Miren lo que dice Salmo 141, hermanos, versículos 3 y 4. Vean lo que dice aquí en el Salmo 141. Y hay muchos ejemplos como este, por supuesto. Señor, ¿qué dice? Si es usted medio chismoso, porque eso es lo que Salomón decía: me puedo volver bien chismoso, pastor o Señor. Pero ¿qué dice? Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Señor, vigila mis labios, pon guarda a mi boca, dice. En otras palabras, Señor, ayúdame a cerrar la boca, a ser sabio. ¿Tiene problemas emocionales? Pídale a Dios que le dé un espíritu nuevo. Renueva un espíritu nuevo dentro de mí, decía David. Tenemos que ser espirituales al pedir, hermanos, y el proverbista nos da 3 peticiones fundamentales que tenemos que aprender a pedir si queremos ver esa bendición. Aprender a pedir espiritualmente significa, hermanos, número 1, que pedimos más por lo que debemos ser que lo que queremos tener, hermanos. ¿Ok? Aprendamos a pedir, hermanos, que Dios nos haga más espirituales en vez de tener más cosas. ¿Ok? Que nos haga más fieles en vez de tener más trabajo. En vez de tener más salud, que tener más dinero. Y no estoy diciendo que pedir al Señor que nos dé finanzas es malo. Lo que quiero decir es que hay que pedir por aquello que nos hace más bien espiritualmente. Y segundo, pedir de manera espiritual también significa pedir más por aquello que nos dé estabilidad, no por aquello que agregue más cantidad o agregue cantidad a nuestra vida. Si no necesitamos más cosas, hermano, no necesito nada más, debe de ser nuestra petición. No necesito nada más. Pidamos por aquello que nos dé mayor estabilidad, como dice el salmista David en el Salmo 51, 10, ¿verdad? Crea en mí, oh Señor, un espíritu recto y renueva mi corazón. Hermanos, pocos creyentes, hermanos, saben pedir adecuadamente por aquello que es vital para nuestra vida espiritual. ¿Se acuerda que el Padre Nuestro, hermanos, comienza de una manera muy práctica? Cuando habla de nuestras necesidades, ¿qué dice? El pan de cada día, dánoslo. Muchas veces no tenemos que pedir más que eso, hermanos. Tenemos que aprender a pedir para lo que es de beneficio espiritual. Lo que nos hace mayor espiritual en nuestra vida. Lo que agrega mayor madurez en nuestra vida, mayor sabiduría en nuestra vida, hermanos, mayor fidelidad en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pedir. No necesitamos pedir muchas cosas, solamente aquello que es para nuestra vida espiritual. Entonces, tenemos que aprender a pedir de manera práctica, hermanos.
aprender a pedir de manera espiritual. Y por último, si usted nota en el versículo 9, el proverbista Salomón nos da otro principio de aprender a pedir. Aprendamos a pedir, hermanos, humildemente. Aprendamos a pedir humildemente. Dice el versículo 9, hermanos, note lo que dice: no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que susténtame solamente de lo que es necesario, hermanos. Solamente de lo que es necesario. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestras tendencias pecaminosas, porque la mayoría de los creyentes cuando piden lo hacen con mucha demanda, y cuando reciben no tienen la humildad para agradecerlo. Y a veces, hermanos, se nos puede olvidar, hermanos, que hay veces cuando el Señor permite que tengamos abundancia, en vez de hacernos más fieles, hermanos, nos retira más de la iglesia. En vez de hacernos más lectores de la palabra de Dios, nos entretenemos en más cosas, porque ahora tenemos más cosas. Pero tenemos que aprender a pedir de manera humilde, hermanos. Muchos creyentes, hermanos, empiezan a pedir demasiado y se les da, hay veces, y se olvidan, ¿verdad? Se olvidan que nosotros necesitamos, hermanos, la presencia y la guía de Dios, el cuidado de Dios. Pero ya cuando tenemos demasiadas cosas, pensamos que ya no necesitamos eso. Estamos tan enfocados en lo que tenemos, en vez de aquel que nos dio las cosas que tenemos ahora. Estar contento, hermanos, con lo que tenemos a veces es la clave cuando pedimos humildemente, porque le pedimos al Señor simplemente las cosas que son necesarias para nuestra vida. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, dice que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No le pidamos mucho más al Señor, hermanos. No le pidamos mucho menos. Dice el proverbista, solo manténme del pan diario, manténme de las cosas necesarias. El Señor, hermanos, siempre se tomó el tiempo para advertirle a los israelitas que no se olvidaran de su bendición. Que no se olvidaran de su bendición, porque eso los podía hacer orgullosos. ¿Qué es lo que dice Salomón? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Esa frase, que ¿quién es Jehová?, está diciendo que ni tomen en cuenta a Dios, ni me den cuenta que fue Dios el que me dio todo esto. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18, si usted sabe, el Señor le recuerda al pueblo de Israel, te voy a meter a esta tierra, te voy a dar bendición, pero quiero advertirte una sola cosa. El versículo 14 le dice, y que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Muchas veces nos podemos olvidar de quién nos da las cosas, hermano. Muchas veces cuando no tenemos, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Y eso es lo que el proverbista está diciendo. Tenemos que ser humildes, tanto para reconocer lo que se nos da, como lo que no se nos da, hermano. A veces no nos da el Señor en abundancia, porque simplemente quiere ayudarnos a crecer, hermanos, a madurar, a confiar más en Él. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. Sé pasar hambre como para tener en abundancia también. Entonces, la clave, hermanos, es que nosotros reconozcamos siempre a Dios independientemente de la cantidad o de la abundancia que tengamos o de la escasez que pasemos, hermano. Porque no se crea, hermanos, también la gente pobre a veces se olvida de Dios. Muchas veces pensamos que solo la gente rica se olvida de Dios, hermano. No, también la gente pobre se olvida de Dios cuando sale de la pobreza. Y no dejan de ser pobres espiritualmente. Tenemos que aprender, hermanos, a pedir que el Señor nos dé lo suficiente, nos dé lo necesario para que podamos nosotros ni ir de un extremo al otro extremo,
ni olvidarnos de Él y caer en el orgullo que todos lo tenemos simplemente porque tenemos inteligencia, tenemos capacidad para tener lo que tenemos, ni tampoco, hermanos, que estemos en la escasez y también empecemos a renegar de Dios, empecemos a echarle la culpa a Dios por lo que no tenemos, porque hay gente que le echa la culpa a Dios por lo que no tiene. Si no tiene dinero, le echa la culpa a Dios. Si tiene mucho dinero, también le echa la culpa a los demás. Hay un inversionista que se llama Robert Kiyosaki que decía que la gente, no importa su condición, ya sea que tenga mucho dinero o que tenga nada de dinero, siempre va a tener problemas. O sea, en otras palabras, tener dinero es un problema, no tenerlo también es un problema, hermanos. La pregunta, dice él, ¿qué tipo de problema quiere tener usted? ¿Aquel problema que surge por tener dinero o aquel problema que surge por no tener dinero? Entonces, tenemos, hermanos, que aprender a pedir de manera humilde. Pedirle al Señor simplemente lo que necesitamos. Y obviamente hay veces el Señor en su gracia y en su misericordia nos da aún más de lo que necesitamos, hermano. Pero no es para que caigamos después en el orgullo y ya no necesitamos. Y una manera, hermanos, de pedir humildemente puede venir de dos formas. La primera es, si nosotros aprendemos a pedir humildemente, hermanos, tenemos primero que aprender a no quejarnos por nuestras limitaciones. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová?, dice él. Tenemos primero que aprender a no quejarnos por nuestras limitaciones. Hay mucha gente que se queja por no tener, hermano. Y no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Y por eso cae en esa actitud contra Dios. Si Dios no me da, si Dios se ha olvidado de mí. Pero otra manera como podemos pedir humildemente, hermanos, es que tenemos que aprender a no enorgullecernos en nuestra abundancia, porque siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mucha gente cuando sale de la pobreza, hermanos, es cuando se olvida de Dios. Y cuando está en la riqueza, reniega de Dios. Y viceversa. Cuando está en pobreza, reniega porque Dios no le da. No escucho. ¿No está bien? Está atrasada la diapositiva. ¿Oh, sí? La 3, vamos en la 3. Ahí debería de estar. Primero 3. ¿No? Ahí. Oh. Entonces no está la diapositiva del 1 y del 2. Perdón. No sabía que no estaba ahí. 3. En el inciso A es, tenemos primero que aprender a no quejarnos por nuestras limitaciones. Y segundo, tenemos que aprender a no enorgullecernos de nuestra abundancia. ¿Ok? Esas son maneras de pedir humildemente, hermano. Tenemos que aprender a ser humildes en lo que pedimos, pero no quejándonos, hermanos. Nunca nuestras peticiones deben de ser como una cuestión de queja. ¿Por qué no tengo esto, Dios? ¿Por qué no tengo aquello? Deben de venir, hermanos, porque tenemos necesidades, no porque tenemos gustos. Eso fue la exhortación de Pablo que le hizo a los corintios, no caer en el orgullo de tener y aprender a agradecer por lo que uno necesita. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo les hace un reproche a los corintios. 1 Corintios 4, 7 le dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenemos que aprender a pedir a Dios que podamos sobrellevar tanto los tiempos de abundancia, hermanos, como los tiempos de escasez. Eso nos ayuda a evitar el peligro de caer, hermanos, en la codicia, en la ambición desmedida que a veces nos viene.
Pablo, cuando le recuerda a Timoteo acerca de el deseo que deben de tener aquellos que tienen prosperidad, hermanos, es de saber que esa prosperidad debe de ser útil para su vida espiritual y no llevarlos cada vez más a una vida egocéntrica. Pablo en 1 Timoteo 6, 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, tenemos que aprender, hermanos, a pedir humildemente: Señor, manténme de el sustento diario. Esa fue la petición de Salomón. Esa fue la petición de Salomón. No me des pobreza, no me des riqueza. Dame a comer mi porción diaria. Humildemente. No quería más, pero llegó a tener todo. Llegó a tener mucha sabiduría, llegó a tener mucha riqueza. Ahora, aunque él no la pidió, el problema de él también fue que él no supo administrarla, ¿verdad? Tanto la sabiduría como lo material. Hermanos, todo se puede convertir en una bendición o en una maldición para nosotros en cuanto a nuestras peticiones, pero Dios quiere que aprendamos a pedir, hermanos, y estos simples consejos nos ayudan a recordar que tenemos que aprender a ser prácticos, a ser simples, a pedir por aquello que es clave en nuestra vida, por aquello que nos beneficia espiritualmente, en vez, hermanos, de entretenernos con tantas cosas ahí en el mundo. Como dije, siempre Dios va a querer otorgarnos, nos va a querer otorgar las cosas, pero tenemos que aprender a pedir de una manera sabia, e inteligente. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición siempre que encontramos, Señor, en tu palabra, los consejos, Señor, claves para nuestra vida, y ayúdanos, Padre, a poder entender qué es lo que realmente, Señor, es necesario. ¿Qué es aquello, Padre, que realmente nos ayuda en nuestra vida espiritual? Y que podamos exaltarte y glorificarte siempre a ti. Sobre todo que podamos pedir siempre aquello que está conforme a tu santa voluntad. Porque sabemos que cuando vivimos bajo tu voluntad, Padre, podemos darte toda la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, por los consejos sabios y prácticos que tu palabra nos da. Ayúdanos a ponerlos en nuestra vida, Padre, y hacer de ellos, Señor, un hábito en nuestra vida, Señor, y aprender de ellos, Padre, y ponerlos en práctica, tal como tú lo mandas en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Jesús.